Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos del colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Manuel Rey. Muy buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días. Y con José Luis Carretero. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Hoy vamos a tratar el tema del cooperativismo. Vamos a hablar de la cooperativa Mondragón. Vamos a hablar también de otros modelos de cooperativismo. Una de las cosas que se critica habitualmente a los modelos de empresa cooperativa es que no se adaptan a la complejidad que requieren muchas de las estructuras empresariales modernas, pues simplemente por la propia complejidad que requiere la producción o la distribución o la venta o las economías de escala que requiere determinado tipo de productos. Sin embargo, Mondragón es, como comentábamos con Manuel Rey antes de entrar en antena, pues justo el ejemplo de lo contrario. ¿Nos puedes hablar un poco de Mondragón para que los que no conozcan qué es, nos puedes decir qué es, cómo funciona esta cooperativa, Manuel? Pues sí, resumiéndolo de una manera bastante breve, lo que es la cooperativa o lo que hoy en día se conoce como Corporación Mondragón es un grupo de 256 empresas que remontan sus raíces allá por 1941, donde se comenzó, todo nació por una idea de un sacerdote que es José María Arizmendiarrieta, que a ella se las trae con el apellido, ¿no? Que fue el que empezó, a crear una escuela profesional técnica basada en lo que es la industria vasca para empezar a cualificar a la gente, muy en la línea, ¿no?, de pensamiento que había por entonces en este tipo de escuelas populares, y a raíz de ahí, pues empezaron a crearse cooperativas de trabajadores y se empezaron a extender por diversos sectores, ¿no? Hoy en día están divididos en 4 líneas fundamentales, ¿no?, que es el área de finanzas, la de industria y lo que es distribución y conocimiento. Y es que estamos hablando de 83.000 trabajadores. Ya estamos hablando de una cosa muy seria. No hablamos de una pequeña empresa. Hoy en día trabaja prácticamente por todo el mundo. Hablamos de unos activos de 33.000 millones, de unos ingresos de 14.700 y un capital de 4.200 millones de euros. Algo muy serio, sinceramente. Y la cooperativa como tal, marca su arranque, hay que poner su arranque oficial en 1956, pero realmente ya se remonta a esa primera experiencia de este sacerdote que empezó a trabajar con esta escuela de cualificación politécnica, que es donde se crearon las bases, ¿no?, para que todos estos trabajadores empezaran a tener una cualificación y pudieran comenzar con los talleres, que fue donde se empezó realmente a gestar la futura corporación Mondragón. Y a día de hoy ahí está. No ha tenido problemas, es una empresa estable, es una empresa muy interesante, que ha generado empleo y que no tiene ningún problema, a este respecto, por ser una cooperativa. Y con diferencia es el ejemplo que merece todo el estudio y toda la atención, independientemente de que haya otros modelos de cooperativismo más pequeños, pero Mondragón es un caso único que debe ser estudiado muy en detalle. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué tipo de productos es lo que lleva Mondragón? Pues básicamente, tenemos lo que es la parte de finanzas, que ahí ya te estás metiendo por un lado, porque es donde tienen ellos su base de capital, y ahí tenemos lo que es Caja Laboral, que es una cooperativa de crédito. Ahí ya nos meteríamos también en lo que son las cooperativas de crédito como una alternativa en el sistema financiero,
Aquellas cooperativas, por ejemplo, el caso de Caja Laboral no se ha visto especialmente afectada porque en ningún momento tampoco se permitió que se metiera en historias raras, ¿no? Luego tienes la parte de seguros, que inicialmente nació precisamente para prestar servicio a los trabajadores en el ramo de seguros, pero bueno, hoy en día se han expandido y prestan seguros como cualquier otra, servicios de seguros como cualquier otra compañía. Luego tenemos en la parte de industria, es que ya estamos metiéndonos con cosas como Fagor, que ya lo conoce todo el mundo, ¿vale? Lo que es Mondragon Assembly, que son todo líneas muy potentes de ensamblaje automático y robótica, una press, ¿vale? Luego tienes otra área que es THP, que se encarga de temas de automoción y sistemas de transmisión para vehículos. Automoción CM, y luego la parte de componentes, que te agrupa toda una serie de empresas para componentes de tanto de automoción como de electrodomésticos. Tiene una división de construcción, tanto para obra pública como para todo lo que es montajes en proyectos tanto de mantenimiento industrial como de obra civil. Otra división de elevación, Electra Vitoria, Orona. Probablemente mucha gente conozca Orona. Ha subido muchos ascensores de esta empresa, y luego tienen también en el área de equipamiento, también tenemos empresas conocidísimas como Becker, como Coinalde, y luego tenemos el área de hogar, tenemos otra división de ingeniería y servicios y otra de herramienta que también es muy conocida en el sector industrial por fabricar productos de excelente calidad, vamos, máxima calidad, es lo mejor que hay. Y luego finalmente tenemos utillaje sistemas y sistemas industriales, que van para todo lo que es la parte de sistemas. Ulma, que es una empresa súper conocida en este sector, es decir, hablamos de empresas todas que tienen una trayectoria y una reputación intachable. Y luego finalmente, bueno, pues tendríamos ya para acabar lo que es la parte de distribución, que llevan para todo lo que es la parte de distribución de todo este tipo de productos que fabrica todo el grupo, ¿de acuerdo? Hablamos de Eroski, evidentemente una cadena súper conocida. Y luego tenemos en lo que es la parte de conocimiento, ellos trabajan muchísimo con las escuelas politécnicas y con sus colegios para cualificar y para ir cogiendo ya al personal desde ya no solamente los hijos, sino nuevos valores y nueva gente. Trabaja en coordinación con los centros de formación para preparar a los jóvenes y cualificarlos para incorporarse en cuanto terminan sus estudios, ¿de acuerdo? Y luego pues en centros de investigación y +D también están presentes en muchísimos dentro de lo que es el País Vasco, colaborando, tanto aportando presupuesto como experiencias conjuntas, como proporcionando trabajo en las líneas de I+D para luego incorporarlo a sus productos. Esto es un poco como podemos ver, es muy amplio, es inmenso el grupo realmente, es una empresa muy compleja. José Luis, a nivel interno, ¿tú conoces cómo está organizado el grupo Mondragón? ¿Cómo funciona? Porque entiendo que tendrá unos trabajadores que serán los cooperativistas, ¿no? Y luego tendrá también empleados. Sí, claro, ese es el elemento polémico, digamos, del modelo Mondragón, ¿no? En el sentido de que el número de empleados es grande y por lo tanto, digamos que las relaciones puramente cooperativistas no alcanzan el nivel que en otros momentos o que en otros sitios, digamos, se exige, entre comillas. De todas maneras, Mondragón hay que tener en cuenta que es una referencia internacional. O sea, aquí no somos realmente conscientes de lo que representa Mondragón a nivel internacional dentro de las gentes que, digamos, tienen el tema del cooperativismo como una referencia. Es decir, que realmente Mondragón es para ellos un ejemplo que tiene sin embargo, tiene muy poco éxito en su tierra, por decirlo de alguna manera. No tanto en el País Vasco como en el conjunto del Estado español. En el conjunto del Estado español, el modelo Mondragón se conoce poco, tiene poco acceso a los medios de comunicación y, sin embargo, en el exterior es uno de los grandes modelos cooperativistas como referencia internacional del cooperativismo, ¿no? Yo en ese sentido, pues sí, desde otras perspectivas se le ha criticado en ocasiones precisamente esa gran dimensión, no tanto en el sentido de que sea una gran dimensión, porque al fin y al cabo nadie niega que el cooperativismo tiene que en algún momento plantearse la posibilidad de acceder a la gran industria, de acceder a los grandes aparatos productivos y por lo tanto a dimensiones cada vez mayores, sino en el sentido de que, bueno, que la gran dimensión muchas veces lleva a una dilución de los principios cooperativos básicos, ¿no? Y que eso es algo que determinadas gentes dicen que puede haber pasado con Mondragón. En todo caso, haya pasado o no haya pasado, o hasta el límite
que haya pasado, lo cierto es que es un modelo cooperativo que es realmente una referencia internacional y que demuestra fehacientemente que la posibilidad del cooperativismo es una posibilidad real. Es decir, que se puede poner en marcha una gran empresa, una empresa de dimensión multinacional y una empresa enormemente compleja desde una perspectiva cooperativa. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes problemas del cooperativismo, yo señalaría dos problemas principales para el cooperativismo, son principalmente uno que está relacionado con la relación interna entre los cooperativistas, ¿no? Que hay estudios que muestran que precisamente la mayor parte de los fallidos, de las empresas fallidas a nivel cooperativo, de los cierres de empresas cooperativas, etcétera, se producen no tanto por una cuestión de viabilidad económica cuanto por una cuestión de relaciones internas entre los socios, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que muchas veces las cooperativas, sobre todo cuando son pequeñas, pueden acabar convirtiéndose en un eslabón más de una cadena de valor capitalista normal y corriente, por decirlo de alguna manera. Dedicarse simplemente a lo que en Argentina llaman el trabajo a fasón, es decir, el trabajo subcontratado, en el que básicamente lo que se hace es, aunque se tenga formalmente una estructura de cooperativa, trabajar totalmente mediado por la cadena de valor para la que se trabaja. En todo caso, yo creo que de momento, desde luego, Mondragón ha huido de esas dos, ha conseguido salir de esas dos posibilidades, evitar esas dos posibilidades que lo llevarían a otro tipo de modelo, y que de momento el modelo de Mondragón pues tenemos que asumir y tenemos que reconocer que es un modelo que internacionalmente es algo mucho más fuerte, mucho más potente de lo que es reconocido en el interior del Estado español. Es decir, que es el modelo cooperativo por excelencia para muchas gentes que trabajan el tema del cooperativismo a nivel internacional. Entiendo, y como tú bien dices, lo poco que se habla de él por aquí. Manuel, sobre estos temas que ha comentado José Luis, esta polémica que puede haber entre ciertas personas referente a la gran cantidad de empleados que tienen normales, o sea, empleados como en cualquier otra empresa, Mondragón, ¿tú qué tendrías que decir sobre esto, que es no sé, ¿qué piensas de este problema? Sí, comparto con José Luis los problemas que se presentan cuando hablamos de semejantes tamaños. Empezando por la cooperativa, que pueda ser de 10 o 12 trabajadores, eso es relativamente fácil de controlar, aunque como bien dice José Luis, uno de los grandes enemigos de la cooperativa, el peor enemigo de una cooperativa está dentro de ella. Es triste, pero es lo que hay. Cuando hablamos de estos tamaños es normal que se llegue a perder un cierto contacto en las alturas, pero es que la propia complejidad de la organización empuja a ello. Cuando tienes un mapa empresarial tan grande, con escalas tan complejas de técnicos, de directivos, de mandos, de coordinación, es normal porque, bueno, a fin de cuentas una cooperativa de 12 trabajadores no tiene tan fácil como pegar un grito y reunirse en la sala. En este caso no es tan sencillo. Lo que sí me gustaría es destacar, que es además precisamente cuando tomaba mis notas para este programa, lo que son los 10 principios básicos que ellos sustentan y se guían por ellos, luego pues los conseguirán con mayor o menor éxito, pero cuál es la misión, ¿no? O el valor de la cooperativa como tal. Y son 10 principios básicos que yo creo son el principio fundamental por el que se debe regir cualquier cooperativa, ¿no? Que es la libre adhesión, organización democrática, soberanía del trabajo, carácter instrumental y subordinado del capital. Este es un tema muy importante, ya marca mucho. Participación en la gestión, solidaridad retributiva, intercooperación, transformación social y carácter universal y educación. Esos son los 10 principios por los que se tiene que regir una cooperativa. Lo conseguirán con mayor, con menor éxito, pero tratan de seguir esos principios. Algo fundamental en una empresa de cualquier tipo precisamente es su misión y los valores que la motivan. Si no lo tiene claro una empresa no, sencillamente no se puede basar solamente. Si quiere crear valor, si quiere crear un valor de marca importante, si quiere dejar huella, no se puede ceñir exclusivamente a voy a ganar dinero, porque eso no funciona. Eso no va a conseguir atraer a los mejores profesionales a la empresa, no va a conseguir hacer superar los momentos duros, ni tampoco va a conseguir que la gente dé lo mejor de sí. Eso está más que demostrado y estudiado. Entonces, unos valores adecuados, una misión adecuada, tanto a nivel social como de empresa, son los que acaban creando valor en una empresa. Y eso empieza desde arriba, ya desde la gerencia hacia abajo. Si eso no capilariza a lo largo de toda la empresa, eso es algo temporal que
que no está llamado a dejar huella de ninguna manera. Sin embargo, ellos sí lo tienen muy claro, y vuelvo a decir, es que es el tamaño que tienen, o sea, los problemas que tienen son normales por el tamaño que tienen, pero precisamente su caso es único y demuestra que se puede llegar a esos niveles de complejidad siendo una cooperativa, que es para mí es la gran respuesta, ¿no? que Mondragón le da al mercado, es decir, que es posible coger una gran corporación y que opere como cooperativa con total éxito, como es el caso de ellos. Respecto al comentario que hacéis de que, bueno, no se habla mucho en España de Mondragón, bueno, primero porque Mondragón no es una empresa muy dada a la farándula, va lo que va y punto. Y segundo, porque es que tampoco interesa mucho al sistema que una experiencia como Mondragón, por ejemplo, Mondragón, yo me he llevado grandes sorpresas en el extranjero, de ver que es objeto de estudio en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra. O sea, hay muchas universidades que siguen todos los pasos de Mondragón y hay muchísimos libros, incluso hay tesis doctorales dedicadas al grupo, y despierta un gran interés a nivel internacional, muchísimo más que el que tengamos aquí en España. Y sin embargo en España pues muy poquita cosa, en parte yo creo que también porque no interesa. Sí, sí, se entiende, vamos. José Luis, y aparte de la cooperativa Mondragón, ¿qué otro tipo de cooperativas tenemos funcionando ahora mismo en España? ¿Cuáles destacarías tú? Yo destacaría por ejemplo, dos núcleos bueno, aparte del tejido cooperativo del País Vasco, que está muy relacionado con Mondragón, al fin y al cabo, y que demuestra cómo precisamente el hecho de que exista una estructura cooperativa fuerte ejerce como un atractor que permite que se levanten otros tipos de proyectos cooperativos. Yo llamaría la atención sobre dos modelos, por ejemplo, dos o tres modelos grandes relacionados con las grandes ciudades, ¿no? Por un lado, el tema de la cooperativa integral catalana. Aquí tuvisteis un día a Enric Durán hablando precisamente y mostrando cómo se organiza y cómo se estructura todo el mecanismo, todo el tejido que conforma la cooperativa integral catalana como un proyecto de futuro que está empezando a funcionar hoy mismo. Y por otro lado, pues todo el pequeño tejido cooperativo que existe también incluso en ciudades como Madrid, ¿no? Yo conozco iniciativas concretas en el Madrid que todos conocemos, que demuestran que efectivamente se puede llevar a cabo una actividad cooperativa seria en todo este entramado, como digamos la misma librería Traficantes de Sueños y todos los proyectos cooperativos que se mueven alrededor de la cooperativa de crédito COP57 en Madrid. Son todo una reverberación, todo un conjunto, todo un universo de proyectos cooperativos que realmente tienen su estructura, están creciendo, están interrelacionándose y están generando todo un tejido que es cada vez más interesante. Junto a ellos hay otros proyectos como la Federación de Proyectos Autogestionados ligados a determinados sectores de la CNT. Existen otros proyectos como los que hemos ido desde el Instituto de Ciencias Económicas y la Autogestión asesorando en los últimos 2 o 3 años, como la cooperativa Tinta Negra de Madrid, etcétera. Existe todo un pequeño tejido que poco a poco está generándose, está nutriéndose, está haciéndose cada vez más fuerte y cada vez más consciente de sus propias posibilidades, y yo creo que todo eso es también una auténtica apuesta en relación al futuro, ¿no? En relación a la posibilidad de mantener puestos de trabajo cuando precisamente se están perdiendo fuera, y a la posibilidad precisamente de generar un nuevo tipo de economía por fuera del tipo de economía dominado hasta la extenuación por los grandes oligopolios financieros que conocemos. Y bueno, yo hablaría también, José Luis, de otro tipo de cooperativas que hay, que son las cooperativas de pequeños propietarios. Ahí tenemos dos ejemplos. El primero pues son las cooperativas agrícolas, que yo creo que esas tienen un historial sumamente largo y hay muchísimas además en España. Y luego está pues las cooperativas profesionales. Yo ahí destacaría, como bien sabéis vosotros, yo provengo del mundo de la farmacia, y destacaría las cooperativas de farmacéuticos, por ejemplo, que son empresas gigantescas. Ahí está la Cooperativa Farmacéutica Española, que bueno, pues sencillamente lo que ha hecho esta cooperativa ha sido plantar cara a las multinacionales de distribución farmacéutica y directamente no les ha dejado dominar el mercado español por su propia gestión, y lo que ha hecho ha sido repartir los beneficios empresariales pues entre
21.000 o 22.000 farmacias que hay en España ahora. Y luego hay varias más, está Cofamasa, está la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo. O sea, en el sector farmacéutico tiene muchísimo peso todo el tema del cooperativismo, y prácticamente controla la distribución de medicamentos en España, una distribución que está dominada por grandes multinacionales en otros países. ¿Tú conoces estos sectores, este tipo de movimientos cooperativos de pequeños propietarios, los dos que te he dicho, el agrícola y el otro? Sí, bueno, yo sé perfectamente que existen, es decir, que son mecanismos de evitar precisamente que las grandes distribuidoras hagan con todo el mercado y que puedan forzar a los pequeños productores a la extenuación más absoluta. Yo creo que en ese sentido son fundamentalmente positivos y han existido durante largo tiempo, tanto a nivel agrícola como la producción, como por ejemplo en el tema de las farmacias, que sí también lo conozco en cierto sentido. De hecho, ese mismo modelo es un modelo que también está expandiéndose en la forma, por ejemplo, de las cooperativas de consumo, ¿no? De los grupos de consumo, de productos ecológicos, de productos de distintos productos artesanales. Todo eso está extendiéndose también en determinados ámbitos y es cada vez más común el hecho de que asociados a determinados centros sociales, asociados a determinados aspectos, pues a determinadas organizaciones puedan encontrarse también cooperativas de consumo, ¿no? Que permiten huir de los mecanismos de distribución generales, de los mecanismos de distribución comerciales y por lo tanto de los grandes monstruos del mundo de la distribución y por lo tanto poner en contacto directo a consumidores y productores. Sí, porque hay una queja muy importante que ha habido desde siempre, vamos. Yo conozco estudios de los años 60 y 70 del pasado siglo en que había quejas muy importantes de que había una colusión en el mundo de la distribución, por ejemplo, de los alimentos. Y de manera que esa multiplicación que hay del precio desde el productor al consumidor, que muchas veces llega a 5, a 6 o incluso más, es decir, que lo que se compra por uno se vende luego por 5, por 6 o más, pues había muchas quejas en ese sentido. Sin embargo, ahí no han podido entrar los movimientos cooperativos, o si lo han hecho ha sido de manera muy poco significativa. Manuel, ¿tú qué opinas porque cuando se saca el tema de la distribución de alimentos, que es algo sobre lo que hay mucha preocupación, siempre se dice, bueno, pues es que pues que entren los agricultores en el mundo de la distribución, si es que realmente piensan que ellos lo pueden hacer mejor que los que lo hacen, o que hay un abuso de poder. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, pienso que no hay absolutamente ninguna limitación en principio de tipo funcional. Voy a hacer esta matización. No hay absolutamente ninguna limitación de tipo funcional de que los agricultores, primero, el germen de una cooperativa de complejidad, porque este es un campo que, bueno, a pesar que no lo he estudiado mucho desde el punto de vista jurídico, yo lo llevo estudiando más tiempo desde el punto de vista operativo y financiero. El germen básicamente es una central de venta. Muchas empresas agrupan cada vez más en centrales de compra, ¿no? Para proveer, para adquirir productos en mejores condiciones. Pero el siguiente paso normalmente es montar una central de ventas. Con la central de ventas realmente las empresas, y en este caso hablando de los agricultores, pues cada agricultor es una empresa como tal, se unen en una central de ventas y empiezan a meterse en la distribución. El único problema que tienen en estos momentos es la barrera de mercado. Como bien comentabas antes, en el caso de los farmacéuticos, lo que son las cooperativas ya nacieron en un momento en el que podían expandirse en el mercado. En el área de la distribución alimentaria es un poco más complejo porque ahora mismo tienen unas barreras de mercado muy fuertes y los distribuidores están pegando muy duro. Pero esa barrera la pueden saltar si andan listos. Es decir, en la realidad los agricultores tienen que tener muy claro que sus productos se van a vender porque la gente necesita comer todos los días. Como los farmacéuticos saben que la gente necesita fármacos, no hablamos de productos que están sometidos a modas de algún tipo. Teniendo esa seguridad, lo que tienen que hacer es esperar, empezar a organizarse y esperar el momento adecuado para que se les abra el hueco en el mercado. Y en la distribución, algo que no se ha tratado mucho en los medios, precisamente todo lo que es la gran distribución mayorista en España,
han quebrado un montón de grandes distribuidores en muchísimos sectores, en la óptica, en la distribución alimentaria, en la distribución de productos industriales, informáticos, han quebrado montones. Ahora mismo ya el sector realmente está dominado por 3 o 4, pero que esos 3 o 4 lo único que necesitan es un pequeño empujoncito en el hombro para que se despeguen. Y ahí es donde tienen que prepararse. La gente se tiene que preparar, aunque sus circunstancias económicas sean muy precarias. El momento está ahí y tampoco queda mucho tiempo para llegar a un momento. Tú tienes que tener preparado una red para que el momento en que el gran distribuidor pegue el petardazo, empezar a distribuir ya directamente a los mercados. Como hay muchísimas clases de modelo, desde el más sencillo que distribuye hacia esos famosos mercados populares, que es, de hecho, he tenido ocasión de ver alguno y la verdad es que están realmente bien. Haya modelos de distribución muy potentes, vamos, directamente pues firmar contratos como hacia nodos logísticos del estilo de Mercamadrid. Nada le impide ahora a las cooperativas distribuir de manera directa y saltar el canal. Y de esa manera, pues evidentemente acercamos el producto al cliente, el productor recibe su justo precio por el producto, el cliente no está continuamente vacilado por el distribuidor que se lleva unos márgenes impresionantes y aún así hay volumen de negocio porque la distribución realmente es llevar un porcentaje por toda la coordinación logística y la entrega en cliente, pero una cosa es llevar un porcentaje y otra cosa es triplicar o cuadruplicar los precios, que es lo que está pasando en estos momentos. Es decir, se pretende vivir a costa de vampirizar un canal de suministro de un bien básico que es el alimento. Sí. Y sobre estos modelos de cooperativa que has comentado antes, José Luis, ¿nos podrías explicar un poco más cómo funcionan, cómo están surgiendo? Sí, bueno, están surgiendo toda una serie, todo un mundillo, digamos, por decirlo de alguna manera, de modelos cooperativos específicos relacionados, por ejemplo, con la agricultura ecológica, con los trabajos sociales, con el trabajo de cuidados, etcétera, etcétera. Con trabajos relacionados con el conocimiento, como la cooperativa Daphne relativa a temas de informática, etcétera. Es todo un mundo en el que lo que se está haciendo es generar modelos cooperativos, es decir, modelos de trabajo en común. Por ejemplo, yo os puedo decir de una cooperativa llamada Altequio, que se dedica precisamente a temas de asesoría y de consultoría y de dar charlas. Yo los conozco precisamente por dar charlas sobre cooperativismo en los centros escolares, ¿no? Y esta gente, pues podemos poner, por ejemplo, que junto a su modelo organizativo estructural clásico de empresa, que al fin y al cabo es lo que es, junto a su departamento de marketing, por llamarlo de alguna manera, no sé exactamente cómo lo llaman, a su departamento de ventas, a su departamento, etcétera, etcétera, tienen también un departamento o una persona precisamente dedicada al tema de los cuidados del conjunto de los cooperativistas. Lo digo para dar visibilidad precisamente al hecho de que se quiere ir a un tipo de relaciones interpersonales que va mucho más allá de lo que permite una sociedad competitiva como la capitalista. Entonces tienen una persona o un departamento dedicado precisamente a los cuidados, a estar atento a las necesidades incluso personales y afectivas que pueda tener cada una de las personas que están en esa cooperativa, a estar atento a que no se encuentre ante problemas, etcétera, etcétera. Todo esto en el conjunto de una interrelación fuerte con los movimientos sociales y con las dinámicas de intento de transformación de la sociedad que se están produciendo en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar también el modelo de cooperativa de crédito que conforma COP57, que estuvo formado precisamente por aquellos trabajadores que se quedaron en su día en la calle con el cierre de la editorial Bruguera. Esta gente juntó sus dineros de indemnización por despido y conformó una cooperativa de crédito que ha durado hasta hoy, que hoy en día, de hecho, tiene una dimensión bastante importante. Esta cooperativa de crédito está conformada por toda una serie de entidades sociales, de pequeñas cooperativas que se dedican precisamente a prestarse entre sí, a hacer préstamos a aquellas entidades que son socias de la cooperativa y de las que además se puede ser parte también como socio colaborador a nivel individual. Todo esto pues conforma un tejido cooperativo que es creciente, que está conformando las semillas de un nuevo tipo de sociedad y que precisamente por ello yo creo que debería ser apoyado incluso por los poderes públicos. Claro, es que ahí es a lo que vamos. Manuel, ¿qué problemas tiene ahora mismo las cooperativas, los movimientos cooperativos para poder germinar de una manera mucho más fuerte en estas circunstancias de crisis en las que estamos? O sea, ¿realmente se está facilitando desde los poderes públicos que surja esto o tenemos problemas? ¿Tú conoces este tema? Sí, bueno, lo que Sí. es la cooperativa está totalmente abandonada.
desde un punto de vista público. O sea, hay una normativa legal en torno a las cooperativas, pero nada más. O sea, no tenemos tampoco mucho más referente a ese respecto, porque es que precisamente no interesa. Eso son, bueno, unas experiencias que están ahí, pero bueno, tampoco vamos a legislar sobre ellas para que esto no sea un... Es que lo único que tenemos realmente es la 27/1999 del 16 de julio de cooperativas. No tenemos mucho más. Es decir, a partir de ahí las cooperativas van operando y van haciendo, pues, se les deja un poco el margen. Y eso sí me gustaría destacarlo, porque es una gran ventaja el que realmente el Estado tampoco se fije mucho en ti a ese respecto. No se está primando, lógicamente, porque se asocia la palabra cooperativa, que ese es otro detalle importante, se asocia a un tipo de visión determinada del mundo empresarial. Y tampoco es así. Es decir, es perfectamente compatible un modelo de cooperativa con profesionales o con una visión del negocio de corte liberal. Es decir, no es incompatible. Hay personas que se podrán regir por ideologías más orientadas a la izquierda y trabajen todos juntos con una vocación puramente social, pero también sabemos que hay muchas personas que tienen una visión de lo que es el valor de la empresa, no solamente desde un punto de vista social, sino desde un punto de vista de la rentabilidad económica y financiera. Y es que el modelo cooperativo se adapta a ambos. Y entonces yo creo que un poquito el paso que falta por dar es que haya una gran cantidad de personas que se den cuenta que el modelo cooperativo es perfectamente compatible con un amplio mapa de ideologías y de visiones del negocio. A partir de ese momento, nada impide en estos momentos que un grupo de personas comiencen a trabajar como cooperativa. La base del éxito de la cooperativa es tener las cosas muy claras. Eso es algo fundamental. Es decir, si se quiere llegar a tener una cooperativa suficientemente potente y solvente, hace falta visión de negocio, hace falta un plan de empresa muy claro, hay que contratar a profesionales. Para 2 o 3 personas colaborando, sí sirve que todos nos pongamos de acuerdo en la sala. Pero si estamos hablando ya de 50, de 80, de 100 personas, las cosas se ponen serias. Y ahí es donde las cooperativas les toca o les cuesta dar ese salto crítico de empezar a meter ya escalones directivos y fichar escalones directivos para que lleven más allá a la cooperativa, independientemente, vuelvo a decirlo, de la ideología económica o de los valores económicos que les motiven. Es totalmente compatible y falta a lo mejor un poquito de ese salto de mentalidad por parte de los que, bueno, pues pueden a lo mejor encajar dentro de la figura de la cooperativa. Y finalmente hay otro problema que es es decir, en el fondo la crisis sí está favoreciendo considerar estos modelos de negocio, pero parece que a la gente le cuesta muchísimo contemplarlos, porque, bueno, pues coger tu empresa, asumir riesgos, la empresa que está ahí tirada en el barro, pues a la gente le cuesta y no se quieren implicar. Es una pena, pero es que poco se puede hacer por cambiar eso, hasta que la gente no se dé cuenta que ahora mismo todo el mundo tiene que luchar hasta la extenuación por su puesto de trabajo, porque tener un trabajo, por desgracia, se está empezando a convertir en un privilegio. Muchísimas empresas seguirán cayendo por falta de voluntad, muchas veces de la gente, por tratar de encontrar una solución y defender sus puestos de trabajo y adoptar riesgos, porque no queda más remedio que adoptar riesgos. Porque esto también yo creo que puede ser un problema importante, ¿no, José Luis? La mentalidad de las personas. ¿Tú crees que esto es un obstáculo también a la hora de que vaya creciendo el movimiento cooperativo? La falta de mentalización. Claro, hemos hablado además varias veces en varios programas de maneras distintas de todo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta, yo por ejemplo suelo realizar planes de empresa con mis alumnos dentro del currículo de uno de los módulos que imparto en la formación profesional específica. Y dentro de esos módulos es curioso como nunca o casi nunca, es muy rara la situación en la que ellos eligen montar una cooperativa como forma jurídica de la empresa. Y encontraría 2 órdenes de razones. En primer lugar, un orden de razón relacionado con la dificultad de los trámites para poner en marcha la cooperativa, que al fin y al cabo son más difíciles, y a esto habría que llamar también la atención, por ejemplo, como con el hecho de que
cuando se ponen en marcha las empresas recuperadas en Argentina, cuando se ponen en marcha, pues normalmente lo hacen con la forma jurídica de cooperativa. De hecho, creo que las estadísticas son en un 94% de los casos, precisamente porque es la forma jurídica más fácil. Aquí, sin embargo, nos encontramos con la que es la más difícil y además empeorada esa dificultad o aumentada esa dificultad precisamente por el hecho de que cada comunidad autónoma tiene su propia ley de cooperativas distinta, que hace que el modelo no sea exactamente el mismo en todos lados. Pero también nos encontramos problemas relacionados con el hecho de que la gente se ha acostumbrado a funcionar de una manera que implica poca responsabilización con su propia vida y con los aspectos centrales de su propia vida. Y sobre todo una sensación de que el trabajo es algo ajeno a la vida, ante lo que no tiene que reaccionar de una manera puramente responsable, ¿no? Yo creo que muchas veces la gente no se da cuenta de que precisamente el tomar la iniciativa respecto a su propia situación laboral es lo único que le puede salvar tanto del desempleo como de situaciones de explotación a las que ellos mismos, de las que ellos mismos luego no quieren, o sea, que ellos mismos no quieren asumir. Yo creo que precisamente este tipo de dinámicas que empujan hacia el cooperativismo, que empujan hacia el hacerse hacia la autogestión productiva, son dinámicas que pueden hacer que ciertos mecanismos de precarización de la experiencia laboral de la gente se vean limitados por abajo, es decir, que la gente no alcance una situación de pobreza extrema como podría llegar a alcanzar dadas otras dinámicas de precarización del mundo del trabajo que estamos viendo en estos momentos, y que por lo tanto es importante, ¿no?, que la gente asuma de una manera consciente y voluntaria que efectivamente tiene que hacerse responsable de su propia vida y que efectivamente no puede estar esperando en todo momento a que alguien le saque las castañas del fuego. Yo creo que eso es muy importante lo que has dicho, esa falta de responsabilidad sobre la propia vida que se está observando en muchísimas personas. Y yo creo que además eso ha sido fomentado directamente tanto por el poder como por los medios de comunicación, que al fin y al cabo están al servicio de ellos. Esa falta de responsabilidad y esa también separación a la que aludes entre la persona en su faceta laboral y la persona en su faceta personal, que al fin y al cabo, pues lógicamente no es una separación que no tendría por qué existir, porque el trabajo es algo que ocupa muchísimas horas de la vida de una persona, y el decir esto no es mi vida, yo solo trabajo aquí, pues es un poco triste, ¿no?, el que haya esa separación. Manuel, ¿tú qué piensas sobre este tema? Pues, hombre, pienso que es realmente curioso, una queja muy frecuente de muchos trabajadores, ¿no? Es que, bueno, pues la empresa pasa de mí, o yo estoy, como bien dices, yo trabajo aquí, mañana trabajaré en otro lado. Hay un distanciamiento, muchas veces perfectamente motivado, ¿no?, entre el trabajador y la empresa, sobre todo en lo que son las figuras, ¿no?, de pequeñas empresas como empresarios individuales, en las que el trabajador pues realmente no tiene pues ningún apego, ¿no?, por el puesto de trabajo. Tiene una visión mercenaria, muchas veces, vuelvo a decir, que perfectamente justificada por la precarización, por la falta de empatía, por la falta de cuidado que tiene la empresa de cara al trabajador. Pero sin embargo, cuando realmente está en una oportunidad para poder defender su puesto de trabajo y participar de ese proyecto empresarial, entonces te encuentras con que ese mismo trabajador que tiene una oportunidad única para decir dentro de la empresa hacia dónde ir, para participar de la gestión, de la evolución de la empresa, para hacer verdaderamente de ese puesto de trabajo hacerlo suyo, porque ese es el gran valor que tiene la cooperativa, que todo el mundo participa de la empresa, o sea, tu puesto es tuyo y estás dentro de la empresa. Más dentro es imposible que en una cooperativa. Vas a votar como todos los demás y vas a participar de las decisiones importantes. Pues mucha gente dice que no quiere adoptar riesgos, que no quiere complicarse la vida, que eso no va a funcionar, cuando tiene casos delante, pues que están en el mercado, como estábamos hablando antes de Mondragón, que demuestran que las cooperativas salen adelante y pueden ser tan rentables como cualquiera. Pero Manuel, Sí. yo veo hay una cosa curiosa, que estamos viendo cómo hay muchísima gente que pone en juego todo su patrimonio en negocios que tienen muy pocos visos de funcionar hoy día. Sí, Vemos muchísimos ejemplos. sí. Yo creo que hay nuestro amigo Eduardo García, que es bastante malo, a veces los llama los kamikazes de la economía. Pues porque son negocios que realmente para una persona que tiene experiencia en este tipo de cuestiones,
pues ve desde el principio que tiene muy pocos visos de que eso pueda llevar a efecto, o sea, tener un éxito. Pero sin embargo, vemos que estas personas no, que obviamente montan eso pues porque tienen una situación en la que no pueden acceder a un puesto de trabajo, seguramente fueran empleados antes, se han quedado en el paro, ven que el mercado laboral está en una situación desastrosa y que no pueden aspirar a un puesto de trabajo digno o probablemente a ninguno, y se meten en este tipo de proyectos que muchas veces a lo único que les llevan es a perder el escaso patrimonio que tenían, ¿no? Sí. Incluso a quedarse con deudas. Y sin embargo, no vemos que surjan este tipo de proyectos más complejos en que se podrían asociar varias personas, cada una aportar una parte de valor al proyecto cooperativista y montar algo que sí que tendría muchas más posibilidades de funcionar. ¿Tú por qué crees que esto no está pasando o está pasando muy poco? Pues mira, pues en este caso, esa pregunta que planteas, que es muy interesante, tiene una respuesta muy sencilla, sencillísima. Porque a la gente no se le enseña a cooperar ya desde la escuela. Es decir, da igual que estemos hablando de reponedores, que de soldadores, que de técnicos de mantenimiento, que de ingenieros técnicos, que de ingenieros superiores o que de economistas o abogados. A la gente no se le enseña a cooperar, a trabajar en equipo. Eso es uno de los valores que ha sido extirpado totalmente de la formación, de la escuela, y la gente sale tanto de las universidades como de las escuelas técnicas sin la más mínima referencia al trabajo en equipo. Búscate la vida. Entonces la gente responde a esa clase de educación de base, ¿cómo? Pues operando totalmente eh, a monte. Es decir, se cogen la berlingo y se pillan una pequeña oficina, una pequeña instalación y van yo mime conmigo en solitario, con un montón de carencias, es un negocio. A mí, la verdad, sí, es un poco Sí, Manuel, hola. el epicentro. Sí, es que te hemos perdido un momentito, Manuel. Me decías Sí, ya, ya. sí, sí, ahora sí, que me comentabas que las personas estas se inician esta aventura en solitario con un montón de carencias y bueno, ahí nos hemos quedado. Sí, Ah, sí, pues nada, que ellos se tiran en solitario, como dice Eduardo, y es un término correcto, son kamikazes en la economía, y al final acaban en quiebra total. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado la idea de cooperar entre profesionales, no la contemplan porque es que les parece, como nunca vieron nada semejante, pues yo me tengo que encontrar y buscar una solución yo solo y a ver a dónde voy. Entonces, no, pero es que eso lo vemos incluso entre los titulados superiores. La capacidad de cooperación, desde que estoy en el mercado, siempre he tratado de favorecer las alianzas entre empresas, el trabajo en equipo entre distintos profesionales, las plataformas de trabajo conjunto, y he tenido que luchar muchísimo con la gente, no para hacerlo viable, sino es que había que vencer las resistencias mentales de los empresarios y los profesionales para trabajar de manera conjunta. Las experiencias han sido de un gran éxito. O sea, mucho más negocio, servicio muchísimo más eficaz. O sea, hacer incluso modelos para que las empresas trabajen de manera conjunta en plataformas conjuntas. Y, y hasta ahora, pues todas las experiencias se han contado por éxitos y con una gran calidad de servicio al cliente. Pero tú ahora coge a un equipo de economistas o de abogados o de ingenieros y háblales de trabajar en equipo, de asociarse, y ya empiezan a poner caras. Y lo haces con los técnicos y es tres cuartos de lo mismo, porque la gente se les ha educado, se les ha programado para que sean eso, sí, jugadores en solitario y a pecho descubierto contra la línea del frente. y yo el problema que veo a toda esa mentalidad de lanzarse en solitario es que con la complejidad tan enorme que tiene cualquier tipo de proceso productivo hoy día, pues claro, es dificilísimo que bueno, por no decir imposible, que una Es persona imposible. pueda, pueda abordar o sea, una instalación productiva mínimamente compleja, si no hay varias personas trabajando ahí, cada una aportando la parte que le corresponde. Sí, Es José Luis. imposible. Sí, sí.
Sí, yo veo bueno, que hay una crítica evidente que se le puede hacer al trabajo asalariado, que está fundamentada, pero que de ahí la sociedad en la que hemos vivido hasta ahora se ha derivado a una crítica a todo tipo de actividad productiva, a todo el ámbito de la vida personal que está relacionado precisamente con la actividad económica o con la actividad productiva. Hemos vivido en una sociedad en la que, fundamentada en ese proceso de financiarización de la economía, en la que se ha basado el crecimiento y se ha basado el proceso económico más en la especulación que en la producción, pues al fin y al cabo lo que se ha hecho es una gigantesca apología del enriquecimiento injusto y del enriquecimiento rápido y sin esfuerzo, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que al fin y al cabo ha cercenado gran parte de las capacidades cooperativas de la gente, ¿no? Hemos vivido en una sociedad profundamente competitiva a la que se quiere solucionar precisamente la crisis de esa sociedad, se quiere solucionar precisamente con un aumento exponencial de la competición misma, lo cual es de por sí absurdo, pero hemos vivido una sociedad enormemente competitiva que al mismo tiempo estaba basada en la idea del pelotazo y no en la idea de un trabajo sostenido, de un trabajo seriamente llevado a cabo. Todo eso nos lleva al hecho de que efectivamente una sociedad basada en el enriquecimiento injusto, una sociedad basada en la competitividad absoluta, pues no podía favorecer o no podía premiar en cierta manera las actividades cooperativas, ¿no? Tanto las actividades cooperativas a nivel productivo como las actividades cooperativas en el conjunto social. Yo creo que precisamente esa posibilidad evolutiva que existe en la cooperación, en el hecho de la evolución de las especies, siempre ha habido dos grandes fuerzas. Una es la selección natural, es cierto, pero la otra es también el apoyo mutuo, como dijo en su día Pedro Kropotkin, ¿no? Entonces, y que está cada vez más afianzado esa visión precisamente por todas las nuevas teorías de la biología. En todo ese proceso se ha tratado de cercenar o se ha cercenado todo lo posible esa tendencia cooperativa de la propia evolución de la vida. Y yo creo que es precisamente la única tendencia que podría solucionar o que podría llevarnos a una salida de la situación de crisis en la que nos encontramos. Porque al fin y al cabo, como muy bien has dicho, Juan Carlos, la complejidad del mundo en el que vivimos es tal que únicamente la cooperación de los seres humanos puede hacer frente a esa complejidad. Solo se pueden hacer actividades productivas, solo se pueden hacer actividades incluso culturales del mundo del conocimiento, del mundo de lo social, solo se pueden llevar a cabo si existe desde un punto de vista de desarrollar la suficiente complejidad. Y eso parte de la base de la cooperación entre distintos individuos con distintos puntos de vista, con distintas capacidades y la coordinación de todas esas capacidades y puntos de vista. Yo creo que el modelo cooperativo precisamente es un modelo que está construido para ese tipo de dinámica y que por lo tanto es un modelo que debería estar en el centro de lo que podría ser una salida más humana y más solidaria de la crisis. Sí, has dicho algo muy interesante, José Luis, que es todo el tema de que el ser humano evolucionó pues como un animal cooperativo, y eso está ya más que demostrado. Un animal cooperativo, no un animal cooperativo perfecto, como puedan ser las abejas o las termitas, lógicamente, pero sí somos pues animales que tienden a cooperar en cualquier circunstancia, y bueno, eso está ampliamente demostrado por cualquier estudio antropológico que uno mire a este respecto. Y luego también a mí me gustaría comentar respecto a lo que has dicho, que la cooperación que hay entre personas ha sido cercenada, como tú bien has comentado, por el interés que hay en ese enriquecimiento, o sea, todo ese fomento del enriquecimiento injusto, toda esa apología del enriquecimiento injusto. Y yo ahí destacaría una conexión que hay entre lo que has dicho y las nuevas teorías del crecimiento, que curiosamente provienen del mundo de la economía neoclásica, que hablan de que las diferencias que hay entre la riqueza o la prosperidad de unas sociedades y otras en buena medida vienen por ese conocimiento, esa riqueza que va difundiendo desde determinadas personas hacia todo el conjunto de la sociedad, no solo a través de su actividad profesional, sino también de otro tipo de actividades diarias, y todo ese conocimiento va permeando y va enriqueciendo al conjunto social. Entonces esto nos lleva a una segunda conclusión, y es que si esto es así, estas personas lógicamente no están recibiendo la retribución correspondiente monetaria
a lo que están aportando a la sociedad. Con lo que la conclusión es lo que tú has dicho, que realmente hay un reparto de las retribuciones monetarias que muchas veces tiene poco que ver con lo que realmente aportan esas personas a la sociedad. Yo creo que eso es un punto muy importante y que es una conclusión que se ha pasado mucho por alto en sobre las consecuencias de estos descubrimientos que han hecho las nuevas teorías del crecimiento. Sí, Manuel. Bueno, al hilo de lo que estáis comentando, hay un detalle importante. Evidentemente, el sistema hasta ahora siempre ha favorecido el individualismo radical por muchos motivos. Primero, para inducir a lo que es el consumo, evidentemente, ¿no? Y a la mentalidad de corto plazo y segundo, también incluso por un tema de intereses operativos. Es mucho más sencillo controlar un sector o controlar empresas si con quien tienes que negociar es con un pequeño grupo de directivos o incluso con un solo directivo que si te enfrentas a una cooperativa. ¿Por qué? Porque ahí ya se entra mucho, el factor humano ya entra mucho en juego y hay que irse de frente contra un grupo de personas que hacen suya la organización. Cuando una persona pues incluso está desapegada de la organización es mucho más fácil manipularla o operar con ella. Entonces está claro que el cooperativismo no interesa en el sistema de capitalismo salvaje en el que estamos metidos. Hay factores, sin embargo, que me gustaría añadir que pueden operar a favor del cooperativismo. Y parece que es un factor que no está muy relacionado, pero en el fondo sí lo está, que es precisamente el de las redes sociales. Las redes sociales están cambiando el mundo, eso no lo puede negar nadie. Está haciendo que personas que de otra manera sería prácticamente imposible que estuvieran en contacto, están en contacto, intercambian conocimientos, intercambian ideas, intercambian pareceres, puntos de vista, proyectos, y lo que está provocando es una gran permeabilidad entre muchísimos sectores económicos y regiones, donde la gente intercambia las ideas, alumbra proyectos, obtiene apoyos donde no esperaba jamás que los fuera a obtener. Entonces su conclusión natural al final es precisamente probablemente el cooperativismo sí puede empezar a tener ahora ya una difusión, precisamente esos casos que comentabas antes, que es el de iniciativas sociales y empresariales de gran complejidad cuya única salida viable es el cooperativismo. Las redes sociales también ayudan en eso y creo que con el tiempo lo podremos ir comprobando. Creo firmemente que es un factor que puede acabar marcando la diferencia, porque la economía en ese sentido se está permeabilizando muchísimo gracias a las redes sociales. Entonces, aquellos que traten de impulsar un proyecto de tipo cooperativo se van a encontrar, si son lo suficientemente activos y persistentes, se van a encontrar con apoyos donde jamás lo hubieran soñado por todas partes. Pero el movimiento de base precisamente está en impulsar proyectos sólidos de ese calibre para unir, para sumar fuerzas. Esa es la voluntad con la que los promotores de una cooperativa tienen que vender su proyecto, por decirlo de alguna manera. Yo creo, Manuel, que deberíamos desde aquí animar a la gente que está en esas, que sí que tiene unos ciertos recursos económicos, aunque no sean muy grandes, o posibilidad de conseguirlos, y que no tiene ahora mismo salida en el mundo laboral, animarle a que intente iniciar un movimiento, un proyecto cooperativo en lugar de lanzarse ellos solos a un proyecto individual, que a no ser que sea una cosa clarísima que va a tener éxito ese proyecto individual, en cuyo caso, bueno, pues lógicamente yo les animo y les digo que adelante, pero si no es así y no lo ven demasiado claro una salida mediante un proyecto individual, yo de verdad les animaría a que intentaran un proyecto cooperativo. ¿Tú qué piensas de esto, Manuel? Pues totalmente de acuerdo. Sea cual sea el proyecto, van a necesitar el apoyo de muchas personas, apoyo que no siempre lo pueden, digamos, contratar o no es conveniente que lo contraten porque a lo mejor pues, el proyecto no tiene todavía el pulmón financiero para poder hacer papeleo y les animo totalmente a que se unan entre ellos. Además, hablo con la convicción de las experiencias de estos años que me han demostrado que la unión, la cooperación, tanto entre empresas como entre profesionales, y la cooperativa es una de esas vías sólidas de cooperación, genera más volumen de negocio
y proporciona un mejor servicio al cliente. Entonces, que no lo duden, que busquen apoyos, que tengan la valentía de proponer, de tratar de sumar esfuerzos, de romperse la cabeza para tratar de unir a profesionales a su proyecto, porque además las personas en la situación actual están siendo también cada vez más flexibles. A lo mejor pues propuestas que en otros momentos no admitirían, pues en las circunstancias actuales, bueno, pues ya no las ven mal, porque el que más, el que menos, pues como se suele decir, se tiene que buscar el garbanzo. Entonces, que piensen cuánta gente necesitan en su proyecto, cuánta gente pueden sumar y cómo los pueden sumar al proyecto. Y a partir de la cooperativa, pues no deja de ser una de las soluciones a las que pueden enfocarse, o incluso pues a lo mejor pueden comenzar con una figura más sencilla desde el punto de vista, pues por ejemplo, de la sociedad limitada, pero con vocación de cuando el volumen de personas sea suficiente y tenga unos ciertos medios, pues ya puedan directamente realizar una conversión a cooperativa. Y que tengan esa valentía, que busquen por todos lados a los mejores profesionales, a la gente con más vocación, a la gente para adoptar riesgo, para involucrarse en un proyecto, para tener esa paciencia, ¿no?, de plantar esa semilla para en un futuro recoger los frutos. Y sí, yo creo que la mayoría de la gente, si lo intenta, el no ya lo tiene, que lo tenga siempre muy claro. O sea, el no siempre lo tienes ya garantizado. Propón, muévete, intenta vincular a gente al negocio. Y sobre todo también ser flexible. Es decir, otra de las diferencias importantes que tienen las cooperativas es que un hombre, un voto. O sea, todo el mundo tiene derecho a opinar y a votar. Entonces, las ideas, los proyectos y las decisiones se toman por consenso. Ya no se puede imponer. Hay que convencer a los demás con argumentos claros de que lo que uno defiende es lo más adecuado para el conjunto de la cooperativa. Implica un esfuerzo mental que no es trivial, evidentemente. Sí, José Luis, si quieres, para ir terminando ya, coméntanos lo que... Sí. A mí me ha parecido que me ha llamado mucho la atención esa reflexión que has hecho sobre el tema de esa gente que trabaja sin estar trabajando, es decir, que realmente interviene en la producción siendo ajeno a ella, extendiendo determinados conocimientos, extendiendo determinada creatividad en el conjunto social, ¿no? Hay una reflexión sobre eso muy importante de todo lo que fue el operaísmo italiano ligado a Toni Negri y todo este tipo de personas, ¿no? Que se fundamenta precisamente en ver ese proceso, en hacer valer, en hacer notar ese proceso de socialización creciente de la producción que hace que muchas veces el fenómeno del trabajo haya estallado por muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Hasta el punto de que muchas veces estamos trabajando sin saberlo y de que la gente trabaja de maneras en las que realmente ni siquiera lo sospechan. Es esos jóvenes que se ponen una determinada pinta en un momento determinado que puede ser la base para una determinada campaña de moda o de publicidad de una determinada gran compañía, etcétera. Son el paradigma de cómo realmente en nuestras formas de vida, en nuestras formas de relacionarnos, en nuestros conocimientos, estamos ya trabajando mucho más allá de lo que es nuestra pura y dura jornada laboral, ¿no? Y esa socialización creciente de la producción, esa complejidad creciente del proceso productivo, está poniendo en crisis incluso el concepto de autoría. Antes estaba muy claro quién era el autor de cada cosa, o por lo menos se decía que estaba muy claro. Ahora ya no queda nada claro quién es el autor en el mare magnum que se conforma con las redes sociales de las que ha hablado Manuel, con la explosión de Internet, la explosión de interrelaciones mutuas cada vez mayores. Todo eso conforma un escenario de socialización creciente de la producción que, sin embargo, entra en contradicción evidente con el hecho de una apropiación cada vez más minoritaria de la riqueza social, ¿no? Como estamos generando entre todos cada vez una riqueza que es, además, ha sido hasta hace muy poco tiempo creciente y que, sin embargo, son cada vez sectores más diminutos, sectores más oligopólicos y monopólicos los que se están apropiando de esa riqueza social generada por el conjunto de la sociedad. Sí, es que es una cosa curiosa, José Luis, que aunque los autores que hablan de las nuevas teorías del crecimiento no lo dicen así, no han dado ese paso más allá, pero claro, es la conclusión lógica de su propia teoría y de la diferencia que hay en la prosperidad entre unas sociedades y otras, es que la riqueza, el sistema económico que tenemos ahora mismo no reparte la riqueza de una manera justa en función de lo que cada cual aporta a la sociedad. Es una cosa muy curiosa, pero es la conclusión, la conclusión lógica de la propia teoría. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención porque se me ocurrió enseguida cuando conocí esta teoría.
En fin, yo creo que eso daría casi para un programa, solo eso. Sí, Manuel. Pues nada, poco más que añadir a lo que ya habéis ido o hemos ido añadiendo en este debate. Solamente pues dejar esta serie de reflexiones a los oyentes, sobre todo aquellos que en estos momentos, por desgracia, están desempleados y no tienen buenas perspectivas de poder encontrar un empleo digno en un plazo de tiempo razonable, que piensen, que mediten sobre todo esto, que vean qué posibilidades tienen de cooperación con otras personas, tanto empleadas como desempleadas o empresarios, para poder llegar a alumbrar un proyecto empresarial, y que piensen que muchas cabezas juntas piensan mucho más y que muchas veces ir en solitario no es la solución. Que al final, uniendo esfuerzos y uniendo el conocimiento de cada uno, se puede llegar a alumbrar un proyecto empresarial verdaderamente sólido, que a fin de cuentas pues cumpla con el objetivo, ¿no?, que es aportar a la sociedad y proporcionar un medio de vida digno a todos los que participan en él. Cooperando se llega muchísimo más lejos. Muy bien, pues nos quedamos con esa reflexión final. Manuel, muchas gracias por estar aquí. Sí, Manuel, es un placer. Muchas gracias. Es un placer. No, lo mismo digo, como siempre. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Y muchas gracias, como siempre, a los amigos de Colectivo Burbuja. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Estás escuchando Manicomios. Me dijo que había aprendido español guiando a los turistas por los zocos y el palmeral de Marrakech. Y que un día, escondido sobre el bastidor de un inmenso camión, logró pasar a España desde Ceuta con la fortuna de no ser descubierto. Aún no había acaecido el tiempo de las pateras y la ley de inmigración, así que pudo arreglar los papeles y quedarse a vivir aquí. A través de un amigo, logró un empleo como pinche de cocina en un pequeño bar del Extrarradio, sí, creo que me dijo, del Extrarradio de Madrid. Le pagaban poco, pero estaba acostumbrado desde siempre a comer de manera frugal, de modo que conseguía ahorrar para enviar dinero a sus padres en Marruecos. Nunca entendió qué era eso de la burbuja inmobiliaria, como tantos españoles, pero sí sufrió en carne propia los efectos de la crisis. El dueño del bar, para salvar su negocio, tuvo que despedir personal, y aunque los pinchitos que preparaba Atalah eran muy apreciados por los clientes, fue el que menos antigüedad tenía. Se vio en la calle de un día para otro y hubo de ingeniárselas para pagar la pensión
y también para comer de vez en cuando un bocadillo. Yo estaba tomando café sentado en una terraza y se había acercado con objeto de venderme algo que llevaba en la mano y en lo que no reparé. Lo invité a un temoruno y se sentó sonriente, pero a la vez desconfiado ante lo que consideraba una deferencia muy inusual y además extraña. Le pregunté de qué vivía y me dijo que toda su familia se había dedicado a la transmisión oral de cuentos en la plaza de la Yemá, el FNA, de modo que Abdallah se consideraba un poeta e iba por las calles ahora vendiendo sus escritos. Me extendió uno en un folio y me pidió €1. Le di 3 y me sorprendió con un abrazo inesperado. Me dejó muy sorprendido, pero no dijo nada más. Se levantó y siguió caminando calle abajo. Desdoblé el papel y comencé a leer. El cuento, lo había puesto encima, se titulaba Aviv ya no mira las estrellas. No, Aviv, la tierra donde marchará mañana tu padre no está tan lejos como las estrellas que ves encima de nuestra choza. Pero allá donde va, él las seguirá viendo como cada noche nosotros. Y serán las mismas, Aviv, aunque te parezca imposible. No lo entiendo, madre. Estas son nuestras estrellas y aquella nuestra luna. No quiero que nadie se las lleve hacia el norte. Baja la voz, cariño, que tu padre necesita descansar para el largo viaje que le espera. Cuando seas un poco mayor y puedas ir a la escuela lo entenderás. Esas pequeñas lucecitas están tan distantes que pueden verse desde cualquier sitio, por muy lejos que te vayas de la aldea. ¿Y podrá padre hablar con las estrellas para que éstas nos cuenten de su viaje y de su suerte? Seguro, Aviv. Cada noche nos sentaremos aquí en la puerta y escucharemos lo que ellas nos digan desde el cielo. Así estarás cerca de tu padre y sabrás cómo le van las cosas en el mundo al que mañana marchará para traerte el regalo más preciado. ¿Una bicicleta, madre? ¿Una tableta de chocolate? ¿Agua para bañarnos todos los días? ¿Ya no tendremos que comer siempre un puñado de grano con saltamontes? No, pequeño. Tu padre caminará tanta distancia, viajará tan lejos para buscar el futuro. Ese es el regalo más preciado que puede traerte, porque el futuro hace mucho tiempo que se fue a vivir de aquí a otros mundos. No lo entiendo, madre. ¿Qué es el futuro? ¿Por qué lo dejamos marchar si era nuestro? Una noche como esta, mi padre, que era muy sabio y jefe de la tribu, me contó algo muy parecido a lo que yo te estoy diciendo ahora, Aviv. Cuando llegue la luna llena, te narraré esa historia completa y te explicaré qué es el futuro, aunque yo no lo he visto nunca. Madre, hace ya 3 meses que vi marchar a padre con lágrimas en los ojos y levantando una nube de polvo con su vieja sandalia. Ya no quiero salir más a hablar con las estrellas. Anoche cuando mirábamos al cielo, me pareció verlo en una playa. No se movía y tenía las ropas destrozadas. Las olas le bañaban casi todo el cuerpo. No se movía, madre. No hablaba. Y las estrellas, madre, las estrellas no me quisieron decir nada.
Esto ha sido Manicomios por Jorge Batista Prats y Rubén Muñoz.